Pero yo quiero hablarte de la connotación positiva, de ser piedra de tropiezo, de ser estorbo para nuestros hijos en cuanto a su formación. Quienes hemos plantado arbolitos desde chiquitos, quienes nos gusta eso, a mí me encanta, yo no sé si ya sea por la edad, pero me ha tocado ya plantar algunos arbolitos y mi esposa siempre me regaña porque apenas empieza a ir poquito chueco y yo me traigo un mecate y órale, le doy su buena rejuntada o clavo una estaca y lo estiro. Ay, pobrecito arbolito, no lo vas a dejar crecer. Le digo, no, discúlpame, pero va a crecer mejor porque se va a ir derecho, ¿verdad? Y luego ya nomás pues pasan algunos meses, ya se endereza el tronquito y ya le puedes soltar la amarra. Pues así sucede también con nuestros hijos. A veces el rol del padre dentro de la casa se vuelve el rol más conflictivo, porque el rol del papá es el de ser piedra de tropiezo, ser de estorbo a sus hijos, mientras que la mamá, por el lado contrario, la mamá es la que apapacha, la que cuida, la que da permisos, la que consuela, ¿verdad? Cuando a veces a los papás se nos pasa la mano en la restricción o en la disciplina, porque a los papás se nos pasa la mano. De repente, como fuimos tratados bajo otro contexto, a veces somos demasiado duros y a veces nos excedemos, ¿verdad? Y eso genera conflictos, a veces entre nuestros hijos. Y yo le decía a mi esposa, oye, qué flojera que para el Día de las Mamás en todas las esquinas hay flores, playeras, chocolates, tazas. Y para el Día del Padre, hasta ahorita, créanmelo, no he visto ni un puesto donde digan un regalito para el papá. Y es triste. Y no creas que estoy soltando mis amarguras, le estoy hablando bien. Pero sí es triste. ¿Por qué? Por esta misma fricción. Porque a veces el rol del papá se vuelve desgastante en la casa. Si se dan cuenta, cuando los hijos salen de casa y van a visitar, dicen, ay, vamos a ver a mi mamá, vamos a visitar a mi mamá. ¿Y cuando han dicho? Vamos a visitar a mi papá. Honestamente, vamos a visitar a papá. Porque a veces esas fricciones, ¿verdad?, provocan ese como distanciamiento. Yo he tratado y he luchado por mi parte de sí ser piedra de tropiezo a mis hijos, pero al mismo tiempo que en todo momento sepan que lo hago porque los amo, porque me interesa su formación, me interesa que crezcan sanamente, que sean responsables. Yo siempre les he dicho, yo no quiero que en tarde que temprano en algún lugar me digan, no, hombre, ese pelado es bien sinvergüenza, nomás anda viendo a ver a quién le hace gane y nomás anda haciendo tranzas ahí y vende un carro y nomás le pone ahí una tuerquita, ¿verdad? Y lo vende bien caro como si estuviera bien, porque hay mucha gente sinvergüenza, es la verdad. Y a mí eso es lo que sería más vergonzoso, que dijeran eso de alguno de mis hijos. Por eso sí he tenido que ser tajante, ser muy restrictivo, pero procurando, ¿verdad?, en la medida ser apapachador. Yo no tengo ningún empacho en abrazar a mis hijos y darles un beso en el cachete y mirarlos a los ojos y decirle, te amo, papi. Me duele hacer lo que hago a veces, pero es necesario porque yo quiero tu formación, me interesa que crezcas sano. Entonces vamos a estudiar este tema. Voy a procurar ser breve porque está haciendo un chorro de calor y también pues ya queremos irnos a celebrar. Así que por favor vaya conmigo a su Biblia, al libro de Levítico capítulo 10. Vamos a sentar base para la enseñanza. Levítico capítulo 10. Vamos a ver dos casos así de pasadita, ya los hemos estudiado, pero solamente quiero sentarlos como antecedente. Levítico, vamos a ver del pecado de los hijos del sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Y vamos a leer juntos, si quiere, versículos 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón no de caerse, cayó de callarse, no dijo nada. Estaba viendo lo que hacían sus hijos, ofrecieron fuego extraño siendo sacerdotes, ¿verdad?
ofrecieron fuego extraño. Ahora te explico ligeramente, no quiero entrar en detalles. ¿Qué significaba ofrecer fuego extraño? Dios había establecido una fuente de la cual ellos tomarían fuego para traerlo y para presentarlo como ofrenda. Tomaban especies aromáticas, las arrojaban en el fuego, se levantaba una ola de vapor, de humo, con ese olor fragante y llegaba a la presencia de Dios. Esa era la manera correcta de ofrecer incienso. A estos dos sacerdotes se les ocurrió decir, pues es que ¿por qué tiene que ser siempre igual? Si pues lo que queremos hacer, ofrecer ofrenda, pues vamos a hacerlo como nosotros queramos. Y ellos tomaron fuego de otra procedencia, a eso se refiere con fuego extraño, fuego que ellos mismos formaron y lo trajeron de la presencia de Dios. Pero como no fue la forma en que Dios se los dejó establecidos, ¿qué sucedió? De la presencia de Dios salió fuego y los quemó. Y cuando le llevaron esa noticia a Aarón solamente guardó silencio. No había entendido Aarón la responsabilidad tan grande de, aún por conservar el linaje sacerdotal, de ser piedra de tropiezo para sus hijos y a enseñarle que a Dios le gustan las cosas como Él los estableció. Principios elementales de adoración que hemos enseñado siempre es que Dios, nuestro Dios, merece lo primero y lo mejor. Dios merece lo primero y lo mejor. Dios establece una forma de obedecerle. Vamos a tomar a Dios como nuestra referencia, como una figura paternal, ¿verdad? Dios nos deja bendiciones, nos deja también principios, leyes, estatutos, y Él desea que nosotros podamos regir nuestra vida de esa manera. ¿Por qué? Porque no es que nos vaya a suceder lo que le sucedió a los hijos de Aarón, porque recuerden que ya no estamos bajo ese sistema levítico, ahora vivimos bajo la gracia. Ahora todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros errores presentes, pasados y futuros fueron cargados por Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora lo que sucede es que cuando nosotros como hijos de Dios ofrecemos fuego extraño, no vamos a ser quizá literalmente consumidos por un fuego que brota de la presencia de Dios, sino que el fuego de la prueba nos va a llevar a caer en situaciones desgastantes que van a confrontar nuestra fe. Y Dios tiene que entonces ser, como buen padre amoroso, ser piedra de tropiezo para sus hijos. ¿Por qué? Porque nos quiere enderezar, nos quiere formar, nos quiere guiar por el buen camino. Por eso también, como buenos arbolitos, cuando estamos en el proceso de discipulado, de crecimiento, de formación, ¿por qué vienen pruebas? Porque Dios nos está podando, porque Dios nos está formando, nos está enderezando. Quiero que lo veamos en una versión sencilla para que lo podamos entender más claro. En la Nueva Biblia Viva, el versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron fuegos y consagraron en sus incensarios. Ofrecieron algo que no era ni la manera correcta, ni era con el corazón correcto. Y ofrecieron incienso delante del Señor, de modo que actuaron en contra de lo que el Señor les acababa de ordenar. Ellos acababan de ser ordenados como sacerdotes, acababan de ser ahí se me fue la palabra, consagrados, perdón, para ministrar delante de la presencia de Dios. Ahora tengan claro esto: nosotros desde el momento en que vinimos a Cristo hemos sido consagrados como sacerdotes. A los que estén dormidos digan amén. Aleluya. Nosotros desde el momento en que vinimos a Cristo hemos sido consagrados como sacerdotes. Hemos sido consagrados como la ofrenda también. Hemos sido también consagrados como el templo. Antes eran figuras en el sacerdocio levítico, donde había un templo o un tabernáculo, donde había una ofrenda, donde había un propiciatorio, donde había un sacerdote. Pero ahora todos esos elementos, para que lo tengamos bien claro, están incluidos dentro de nosotros, que somos templos del Dios viviente.
Somos el templo, somos el sacerdote y al mismo tiempo somos la ofrenda. Entonces no podemos ofrecernos delante de Dios como sacrificio vivo sin antes consagrar lo que estamos haciendo. Por eso siempre detrás del púlpito enseñamos ese principio que acabamos de hablar, de que Dios merece lo primero y lo mejor, porque Dios merece nuestro corazón. Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si no lo estamos haciendo así, nuestro Padre Celestial nos va a hacer piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que entonces yo vaya recapacitando y lo vaya entendiendo. Yo no puedo vivir a mi manera y agradar a Dios. Yo tengo que vivir a la manera que Dios me enseña para poder agradarle. Y cada una de las ofrendas que traiga delante de su presencia estén debidamente consagradas, ¿verdad? Si yo no, por alguna circunstancia, en una semana, algo me pasó, el devorador arrasó conmigo y no pude guardar el diezmo, separar el diezmo, separa una ofrenda. Separa una ofrenda que nunca hemos enseñado de la manera legalista, ¿verdad? De decir de que si no traes un sobre con tu nombre y a lo mejor hasta con una copia de tu nómina, estás condenado. Nunca, porque nunca hemos sido guiados de esa manera por Dios. Nosotros siempre hemos enseñado que el diezmo es de aquel que está agradecido con Dios y desea santificar sus ingresos y santificar el 90% que le corresponde, y dice: yo lo quiero consagrar y santificar, yo le ofrezco a mi Padre el 10%, pero eso ya es una decisión personal. Nunca se ha obligado y nunca se ha manipulado a nadie, y todos sabemos perfectamente que todo lo que ingresa en estos árboles de diezmos y ofrendas, todo se gasta solamente en predicar el evangelio. Absolutamente, aquí nadie tiene sueldo y aquí nadie tiene ofrenda. Todos vivimos para exaltar y glorificar a Dios. Cierro paréntesis. Versículo 2. Entonces salió fuego de la presencia del Señor que los quemó y mató. Repito, no es que vaya a suceder eso, pero sí vamos a estar expuestos ¿a qué? A una vida de desobediencia. Hace tiempo una persona me decía: pastor, es que ya me siento muy sola y yo quiero tener pareja porque pues ya son muchos años, mi esposo ya no me va ya no va a regresar conmigo. Y conocí una persona. Bueno, ¿y cómo la conociste? Me mandó un mensaje por Facebook y me invitó a un café. Y ya sabes quién es, sabes dónde vive, sabes cuál es su contexto. No, pastor, pero se ve que es buena gente. Mira, primero, ok, conócelo, entiendo tu necesidad, conócelo, ve con él, checa qué hay en su corazón, de perdido, si no es cristiano, de perdido, que tenga temor de Dios. No, pues resulta que era un cuate más pagano que Fidel Castro. Y siempre el consejo fue, para tratar de ser piedra de tropiezo: mira, no te puedo obligar, ni te voy a ordenar, pero si te involucras, vas a terminar mal y tus hijos van a terminar mal. No te estoy profetizando porque no soy el profeta de la desgracia, pero eso es lo que enseña la Biblia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No pueden andar juntos si no están de acuerdo, si no comparten al menos la misma fe o al menos el mismo temor de Dios. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar, y al final de la historia, siempre lamentablemente el que termina como el villano es el pastor. ¿Por qué? Porque quiso ser piedra de tropiezo, pero no se obedeció el consejo, y andan por ahí como cabritas trepando árboles, se bajan de uno, se suben a otro, y así anda la cosa. Y quizá dirás: pastor, pues déjalos, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer. Pues sí, pero lamentablemente no deja de preocuparte y de doler. ¿Por qué? Porque tú trabajaste con esa persona desde nada, desde presentarle el evangelio y ver que llevaba un buen paso y ver que llevaba un buen crecimiento, pero por no admitir, por no permitir esa piedra de tropiezo y no recibir el consejo, lamentablemente su vida termina descarriada. Y una persona me decía: ay, pastor, es que hay que ir por las ovejas perdidas, así enseña la palabra, que el pastor fue por la oveja perdida. Pues sí, pero ¿qué pasa cuando vas por la oveja perdida pero no se deja cargar? Y resulta que se quita el disfraz y no era oveja, era una cabrita, y te empieza a tirar de topes y de mordidas en lugar de dejarse cargar y de dejarse ayudar.
te violenta y te agrede. O sea, en ese caso no puedes hacer nada. No podemos, como pastores no podemos hacer nada más que ser piedras de tropiezo, y si no se dejan pastorear y si no se dejan ser estorbados en los momentos que se tenga que ser, pues solamente nos resta orar, ya no podemos hacer nada más, y terminan lamentablemente o afortunadamente, como lo quieras ver, bajo la soberanía de Dios. Ahí Dios tendrá que tratar con cada quien de la manera en que solo Él sabe tratar. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Versículo 3. Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando declaró: me santificaré entre los que se acercan a mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. Pero Aarón permaneció en silencio. Aarón permaneció en silencio. Como padres, volviendo al consejo de los padres, no podemos permanecer en silencio cuando vemos que nuestros hijos necesitan que les seamos piedra de tropiezo. La insensatez o la necedad, dice la Biblia, está ligada en el corazón del muchacho. ¿Por qué necesitamos ayudarles? ¿Por qué necesitamos serles piedra de tropiezo? Porque los errores que ellos están a punto de cometer, nosotros ya los cometimos. Nosotros ya nos caímos y nosotros cometimos muchos errores, más los que vivimos sin Cristo. Yo viví 33 años sin Cristo. ¿Y cómo viví? Desordenadamente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, enderezó mi camino a buen tiempo. Mis hijos aún estaban chicos y desde los 33 años hasta ahorita mis 52, no había dicho que 25, ¿verdad? Les he sido piedra de tropiezo y no he bajado la guardia, y mi trabajo aún no termina. Y ya tengo uno casado y otro casi casado, pero mi trabajo no termina. Sigo procurando siempre ser piedra de tropiezo. Y veamos, fíjese, me llamó mucho la atención esta postura de Dios cuando viene su disciplina, cuando viene la consecuencia de no admitir el tropezadero. En el versículo 6, en esta misma versión lo tengo, dice: entonces Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no lloren ni anden despeinados, ni se rasguen sus vestidos en señal de duelo. En pocas palabras le dice: no hagan duelo, no se pongan de luto a pesar de que murieron sus hermanos. Si lo hacen, el Señor se enojará contra ustedes y les dará muerte también, y hará caer su ira sobre todo el pueblo de Israel. El resto del pueblo sí puede lamentar la muerte de Nadab y Abiú, y puede hacer duelo por el terrible fuego que el Señor ha enviado. Sabían perfectamente, Aarón sabía perfectamente que lo que le sucedió fue consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia, y Dios había actuado ¿cómo? Con justicia. Y nosotros como seres humanos tenemos una justicia imperfecta. Dios es el único que tiene la justicia perfecta. A veces a nosotros nos parece que Dios es injusto. Nadie diga amén. Y a veces nos preguntamos: ¿y es que por qué Dios hace? ¿Y es que por qué Dios permite? ¿Y es que por qué Dios me manda tantas pruebas? Y nos tragamos las mentiras, ¿va?, de Facebook, que dice: es que Dios les manda las peores batallas a sus mejores guerreros, entonces yo soy el mejor guerrero de Dios. Patrañas. Dios manda sus pruebas. Dios permite, Dios permite las pruebas a los que necesitan ser probados. Y hay dos maneras de ser probados: para crecimiento o por rebeldía. Podemos ser probados porque caminamos en desobediencia y en rebeldía, o podemos ser probados porque Dios me quiere llevar al siguiente nivel. Dios no quiere que permanezca así como estoy ahorita, así como yo pienso y como es mi entorno y mi vida y mi conocimiento espiritual. Dios no quiere que permanezca así, Dios quiere que avance. Pero ¿qué pasa si en lugar de estar en obediencia y procurar caminar en rectitud y soy probado? Pues gloria a Dios, yo sé que Dios está conmigo, me duele, me quebranto, Dios me permite tener duelo y avanzo. Pero si estoy en rebeldía, Dios permite la prueba y luego todavía lloro y todavía me quejo y todavía le reclamo. Es símbolo de este duelo que Dios les dijo: no hagan duelo, o sea, ni me vengas a hacer tus pataletas ni mis berrinches, porque eso que está pasando es consecuencia de tu rebeldía.
Eso es consecuencia de lo que tú hiciste. Cuando yo hacía mis tretas, cuando mi papá tenía que disciplinarme, yo era bien cajeta con mis hermanos, se los he dicho muchas veces, yo era bien cadillo, nomás los estaba molestando y los hacía enojar, y yo no sé por qué era así, ya me arrepentí. Y cuando ya de plano sacaba a mi papá de su papá, era muy paciente y muy tolerante, y siempre nada más me leía la cartilla. Ya le leí la cartilla 2 veces, a la tercera no se la voy a pasar. Y ya llegaba la tercera y yo ya sabía que ya había llegado la tercera, ya nadie me avisaba, ya nada más me decía, ¿qué pasó con usted? No, sí, papá, ya sabe, ¿verdad? Sí, ándele. Ya sabía, esa miradita era para atrás, para el patio, y voltéese y recárguese ahí del lavadero. Y van a ser 3, y ni meta las manos, porque por cada que meta la mano va a ser uno más. Y papá era de los de cinturón de cuero. Nosotros ya aprendimos que tiene que ser con la varita de la corrección, pero era con el cinturón de cuero. Pero miren, ni reclamaba ni le decía nada. Lo recibía y hasta lo recibía con gusto. Y ya después no me abrazaba ni me besaba, porque papá no sabía hacer eso. Pero ya después que ya andaba ya entradito ahí en sus cubitas y en sus jaiboles, y me sentaba ahí con él, dice, venga para acá. ¿Sabe que es por su bien, verdad? Sí, papá, no quiero que sea un pelado sinvergüenza. Siempre eran sus palabras. No quiero que sea un pelado sinvergüenza. Quiero que crezca, y quiero que crezca bien, derechito. Porque árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Ese es un dicho del mundo. Pero Dios a los árboles torcidos son sus especialidades. A mí no sé qué tantos arriates y qué tantos amarres me tuvo que hacer. Y a lo mejor no estoy tan derechito como quisiera, pero pues yo creo que ahí la lleva. Ahí ustedes dirán. Vamos a ver el pecado de los hijos de Elí. Primero de Samuel, capítulo 2. Vimos a los hijos de Aarón, vamos a ver a los hijos del sacerdote Elí. Primero de Samuel, capítulo 2. El sacerdote Elí era un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios, un hombre que cumplía con su ministerio, un hombre que cabalmente, con temor de Dios, hacía lo que tenía que hacer, pero tenía 2 hijos, que eran 2 hijos también igual que los hijos de Aarón. Eran parranderos, mujeriegos, se robaban las ofrendas del templo. Llegaba alguien con una ofrenda mecida y, a ver, presta, ¿qué traes? No, traigo aquí unas grosuras de una carne. A ver, no, presta primero yo. No, es que lo tengo que presentar primero. Nada de que presentar primero, échamelo para acá. Bueno, pues de perdido déjame primero lo pongo en el altar y que se consuma, y de ahí tomas ya cocido. No, señor, yo quiero carnita fresca, así que primero pasa la aduana. Y así le hacían, y el sacerdote Elí sabía de los excesos y nada más iba con ellos. Ay, mis corazones, no sean así, el Señor se va a poner triste. Como chilango, ¿verdad? No sean así, el Señor se va a poner triste. No, yo sé que los millennials y los centennials hoy les han enseñado diferente, pero los principios de Dios son inalterables. Él dice, corrige a tu hijo para que después no te deje en vergüenza. ¿Sí? Ustedes saben si le creen a los psicólogos y a los humanistas o si le creen a Dios. Ya después ustedes sabrán cómo la irán a pasar con sus hijos. Cierro paréntesis. Capítulo 2, voy a leer solamente 2 versículos, ya te di el contexto, versículo 12 y versículo 17. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La sangre de Cristo. Pastor, ¿qué sentirías, pastor? ¿O qué sentiría yo si en la calle nos encontramos a alguien y nos diga, usted tiene hijos impíos? Alex, tienes hijos impíos. ¿Tú eres pastor? Muy pastorcito. ¿Y sabe que Satanás usa mucho esas estrategias? ¿Alguien ha escuchado aquel eslogan, hijo de pastor, lo peor? Porque Satanás, ¿sobre quién va? Es sobre los hijos de pastor. ¿Por qué? Porque quiere hacerlos desacreditar, no sé cómo se diga, el nombre o el testimonio de su papá. Elí no les estorbaba. Elí no les era piedra de tropiezo. Elí solamente les sobaba el lomito y los dejaba que hicieran lo que quisieran.
Pero la Biblia dice que tremenda cosa, horrenda cosa, mejor dicho, dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué tenemos que ser como papás piedras de tropiezo? Porque es peor caer en manos de un Dios que es humillado, que es santo, pero que en su santidad es humillado, afrentado y exhibido por un estilo de vida que no tiene en cuenta la santidad de Dios, sino que le importa más darle rienda suelta a su concupiscencia, a su seducción carnal, a sus deseos carnales. Versículo 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál es o cuál vendría a ser para nosotros el pecado más grotesco delante de la presencia de Dios? El menospreciar lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Cuando venimos a la alabanza, cuando venimos a la adoración, ¿a qué venimos? A darle lo mejor. Puede ser que vengamos cansados, fastidiados, discutí con mi mujer, discutí con mi esposo, me dieron un cerrón y el que me dio el cerrón me rayó el disco. Y vengo así pero tenso, y luego vengo a la alabanza y empieza la alabanza y el que está dirigiendo resulta que fue el pastor y ese es bien gritón y empieza y aplaudan y adoren y denle lo mejor al Señor. Ay, cállate pastor, me caes gordo. Y yo, ay, pues antes sí que vine, yo le voy a dar lo que yo tenga ganas. Ay, no, hoy no voy a cantar, hoy estoy en ayuno, hoy no voy a cantar. Hoy nada más voy a estar aquí y antes diga que me pongo de pie. Y nomás para que no se vea mal, nomás me voy a agarrar con una mano de la silla y con la otra la voy a tener acá arriba. Y menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ay, no, y me voy a ir a comer y necesito unos 1,000 pesos porque voy a ir al Carl's Jr. o a dónde. Y no, pues ni modo, Señor, pues ahí ponte la del Puebla y dame tu diezmo y la otra semana me pongo parejo. Y menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ay, no, el pastor nomás quiere que está. Ay, la pastora ya acá gorda, ya cada rato. Y hay que venir a pintar, hermanos. Y ahí aquí está haciendo mucho calor, de perdido pusieron un mini split. Ay, no, yo no voy a ir a pintar. Si quiere que me dé unos carteloncitos y en mi casa, en mi cuarto los pinto. Y menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aplica ahí entonces el principio de ser piedra de tropiezo. El que no sirve. Nosotros no vamos a tomar nunca ese eslogan, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Oye, ¿por qué no invitas a ese? No, pues ese no sirve, nunca quiere, nunca tiene tiempo, siempre tiene pretextos. Ah, no, aquí no. Aquí el que no sirve, le enseñamos a servir. Y el que no quiere venir, le jalamos las orejas y lo sacamos de su casa. Véngase para acá, ¿cómo así de que no quiere venir? ¿Y cómo así de que le duele la panza? Véngase. ¿Y cómo así de que le duele el dedo chiquito? Aquí hay cosas que hacer. Nuestra responsabilidad como pastores es enseñarte conforme a la palabra a que tus ofrendas sean dignas del Dios tan grande y santo que tenemos. Así funciona esto. Por eso somos piedras de tropiezo. Muchos piensan en Dios, muchos que no conocen, que no tienen temor, piensan en Dios como alguien pusilánime. Oye, ¿por qué siempre viven en pecado y siempre viven en excesos y hacen lo que les da su gana? Pues al cabo Dios es bueno y al final siempre nos va a perdonar a todos y todos vamos a entrar al cielo. Y piensan que tenemos un Dios pusilánime, sin carácter, que tolera el pecado sin tomar acciones correctivas. Hay quienes viven disfrutando el pecado todos los días pecan, todos los días viven en excesos y dicen, Dios no hace nada, pues al final me voy a arrepentir y ahí le voy a tocar la reja a San Pedro. San Pedro, ya me arrepentí, ya voy a entrar aquí a la vida eterna. El infierno, bye bye. Oh, pues la Biblia dice que aún de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella rendirán cuentas el día del juicio. A ver, pastor, ¿cómo así de que esa ovejita nunca llegaba temprano y siempre tenía excusas y no hiciste nada y nunca le llamaste a cuentas? Ay, Señor, es que
No quería tener problemas con esa ovejita porque luego se iba a enojar y luego iba a andar publicando cosas malas de mí en Facebook. Que publique lo que le dé su regalada gana, que diga lo que le dé su regalada gana. Tu chamba era hacerle piedra de tropiezo. Yo he tenido aquí jóvenes, personas que desde cero, aún les fuimos de ayuda para su relación con sus padres porque había conflictos. Hubo algunos que hasta su primera Biblia les regalamos, les enseñamos a caminar en las primeras enseñanzas de la palabra, y nada más por una ocasión que les fuimos piedra de tropiezo porque estaban aceptando doctrinas engañosas y estaban intentando ofrecer fuego extraño que Dios no había mandado. Por serles piedra de tropiezo, nos aborrecieron y nos maldijeron, y ahora vivimos como si fuéramos sus peores enemigos. Pero mi conciencia está tranquila. Hicimos lo que tenía que hacer. Si no se admitió el consejo y si no se nos permitió ser piedra de tropiezo, pues la piedra de tropiezo vendrá más adelante. Y ahí no tenemos absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios con un carácter firme. Él ha dicho y Él hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Simplemente, ¿qué sucede? Pues que Dios es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Y si no quiere que nadie se pierda, está hablando primero de los de la iglesia. No seamos astutos y pensemos en los de afuera. El apóstol Pedro, quien lo escribe, él es a los de la iglesia. No quiere que nadie de sus hijos se pierda, sino que todos, cuando cometan alguna burrada o metan las 4, pues que se arrepientan y que Él los pueda perdonar y restaurar y que sigan caminando en esa justicia que Él nos está enseñando, ¿verdad? Porque los que no tienen temor de Dios, pues ¿de qué se arrepienten? Si ni siquiera conocen el pecado, si ni siquiera tienen al Espíritu Santo. De nosotros es de quienes Dios se procura. La pastora nos enseñó hace algunas predicaciones, el pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Y cierto, ¿verdad? Dijo la mujer sirofenicia: Señor, pues aún los perrillos comen de las migajas de los hijos. Y hay cosas que nosotros como hijos despreciamos, mientras algunos que no son hijos las están urgentemente necesitando, las están deseando, las están anhelando. ¿Qué es pusilánime, pastor? No conozco esa palabra. Bueno, pusilánime es dicho de una persona que es falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar o confrontar situaciones difíciles. Dios no es así. Dios no es falto de carácter y Dios no pasa por alto el pecado. Dios no lo pasa por alto. Dios lo perdona, ¿cuándo? Cuando venimos y lo traemos a cuentas. Pero no quiere decir que si yo peco y yo estoy en rebeldía, pero no me pongo a cuentas con Él y no le pido perdón, ese pecado no ha sido perdonado. Y ese pecado se va a convertir ¿en qué? En una iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Un pecado no confesado, que se guarda, que se atesora, que se hace permanecer, y Dios no lo va a pasar por alto. Tarde que temprano o me arrepiento o sufro las consecuencias. Hay que aprender a establecer límites, así como Dios nos establece límites también a nosotros. Proverbios, fíjese cómo dice Proverbios, capítulo 22, versículo 28. Si quieres buscarlo, o aquí lo tenemos, la Reina Valera. Proverbios 22, 28, consejo para hijos. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dios estableció límites. Y Dios nos dice: no pases estos límites. Si me ayudan, pastores, no me acuerdo el versículo que dice: el que aportillare vallado. Sí, me ayudan a buscarlo. Ahorita lo apartamos. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dios, ¿para qué nos dejó su palabra? Hay quienes dicen: la palabra es anticuada, la palabra está pasada de moda, la palabra fue escrita por hombres, la palabra, hay muchas versiones, nadie sabe cuál es la buena. Pues podrá haber miles de versiones, podrá haber muchas traducciones, podrá haber muchos estilos. Eclesiastés 18, vamos ahí por favor. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Gracias, siervo.
Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Fíjese, dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Eso es consecuencia de pecado o de rebeldía. Sí, ¿qué es hacer un hoyo? Pues simplemente, si yo estoy trabajando en la casa, hace tiempo pasaba, no sé si todavía, estás trabajando en una casa y estabas haciendo pozos para las zapatas y empezabas plantando el pedestal, que son un pedazo de varilla al inicio. La responsabilidad de la persona que estaba trabajando era taparlo con unas tablas. ¿Para qué? Para que no fuera peligro si de repente anduvieran por ahí personas caminando o niños corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que hace un hoyo sin darse cuenta puede caer en él. ¿Cómo lo interpretamos para nosotros? Si nosotros hacemos hoyos en nuestro caminar con desobediencia, con pecado, con rebeldía, tarde que temprano nos vamos a caer en ese pozo. El que aportillare vallado, ¿qué es aportillar? Es hacer un agujero, es romper un pedazo de muro. El que rompa ese pedazo de muro e intente meter la mano para ver qué hay de aquel lado, ¿qué dice? Le morderá la serpiente. No sabes qué hay de aquel lado, o te muerde una serpiente, o te pica un ciempiés, o una tarántula, un alacrán, un escorpión, lo que sea. ¿Qué necesidad? Si ya está ese límite establecido, ¿para qué rayos quiero hacerle un agujero? Si ya Dios me estableció un estilo de vida y Dios me dice, no pases por aquí. ¿Por qué? Porque puedes pagar las consecuencias. No paguemos esas consecuencias, no permitamos que las consecuencias de esa rebelión, de esa desobediencia, venga sobre nuestra vida. Proverbios capítulo 22, versículo 6, lo tengo en la versión Biblia libre. Proverbios 22, 6 dice: enseña a tus niños el modo correcto de vivir, y cuando crezcan seguirán viviendo en rectitud. Ese es el versículo que en la Reina Valera dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando dice instruye al niño en su camino, cierto, los maestros de escuela dominical lo enseñamos como enseñarles la palabra. Sí, es cierto, amén, es amén. Pero también enseñar a los niños a vivir correctamente es también en sus relaciones interpersonales, en su conducta, en su ética, en su moral, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a complementar eso? Las enseñanzas de sus padres y las enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros enseñamos verdades relativas y la Biblia enseña verdades absolutas. Se complementan y moldean el carácter y el estilo de vida de nuestros hijos. Por eso en Estados Unidos hace años, no sé si ya regresaron, dentro del esquema de enseñanzas se les enseñaba también la palabra de Dios. Tenían un tiempo para orar y tenían un devocional. ¿Qué pasó cuando sacaron la Biblia de las escuelas? Estados Unidos cayó en una degradación moral, y no solamente moral, en una degradación económica. Aparentemente sigue siendo la misma potencia, pero si ustedes no saben, la economía de Estados Unidos va en pique por rebeldía. ¿Por qué? Porque aportilló vallados, porque hizo pozos y cayó en ellos. Al decir, no me importa lo que Dios diga, yo tengo la sabiduría suficiente para enseñar a mi población a vivir correctamente. Romanos capítulo 9, versículo 33, igual en la Nueva Biblia Viva. Romanos 9:33 dice: así está escrito: he puesto en Sión una piedra, y muchos tropezarán con ella, mas los que crean en ella jamás se arrepentirán de haberlo hecho. ¿Saben cuál es esa piedra de tropiezo? ¿Quién sabe? Dijo el Señor: pondré en Sión piedra de tropiezo. ¿Quién es Vicky? Sí lo sabe Vicky. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue la piedra de tropiezo para toda una generación religiosa que querían vivir a su manera, con formalismos, con hipocresías, sin someterse a los lineamientos de Dios. Vino Jesús, quien para muchos de nosotros fue la roca eterna sobre la cual fuimos sacados del roco cenagoso,
enderezados nuestros pasos y colocados sobre esa peña firme, donde aunque vengan tormentas y tempestades, no seremos movidos. Para otros religiosos, esa piedra fue piedra de tropiezo. Y muchos cayeron, y muchos se enojaron, y muchos se emberrincharon. ¿Y cómo así de que tú eres el Hijo de Dios, hereje, blasfemo? Y fue piedra de tropiezo. O sea, tenemos confirmación. Nosotros como padres, o como padres espirituales, o como mentores, o como también aplica para líderes dentro de empresas o de trabajos. Nosotros tenemos la verdad y tenemos la capacidad de implantar principios de la palabra de manera sutil, sin que se nos vea como religiosos, sin que se nos vea como, ay, este es cristiano, quiere vivir todo como cristiano. Podemos estratégicamente traernos principios de la palabra, como el principio de la mayordomía, el principio de la siembra y la cosecha, y muchos otros, de la individualidad, y implantarlos en el lugar donde trabajamos sin que se vea de manera religiosa. Como saben, la empresa está a punto de cerrar, y el día viernes estaba platicando ahí con mi mayordomo y le decía, oye ingeniero, tengo algunas dudas, digo, porque pues aquí no se ve para cuándo, y pues prácticamente ya el tiempo que estamos aquí trabajando pues ya es tiempo perdido, porque ya no voy a hacer antigüedad, ya no voy a hacer derechos, ya no voy a hacer percepciones, aguinaldos y todo eso. Le digo, a mí me conviene ya empezar formalmente en donde voy a trabajar de planta para empezar a hacer antigüedad. Y me dice, sí, no, estás en lo correcto, y de hecho yo pienso lo mismo. Dice, pero tienes que manejarlo individualmente. Dice, habla con el ingeniero, exponle cómo ves tú las cosas, dile que te dé una fecha tentativa para que más o menos haga sus planes. Digo, porque yo también tengo proyectos, tengo que arreglar algunas cosas, como la situación de la casa, que gracias a Dios ya salieron las escrituras, entonces pues va a ser de vueltas, firmas, y comprador y vendedor, y yo soy el albacea. Habla con el ingeniero, dile que pues te dé una fecha tentativa, que a partir de esa fecha te dé un plazo, no sé, de 2, 3 semanas para que arregles tus asuntos, y luego ya después que puedas ingresar al trabajo. Dice, y me dice, a esto voy, me dice, al cabo pues, tú eres bueno para echar palabras. Tú eres bueno ahí para echar tu rollillo, y te expresas muy bien y hablas muy bien. Y le digo, tiro mucho rollo, ingeniero. Dice, no, es que hablas bien, eso se te entiende bien. ¿Va? ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, es el favor de Dios, porque utilizamos esos principios, esos preceptos, ¿para qué? Para tu vida, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Algunos lo aceptarán, algunos lo rechazarán, pero pues ya no es responsabilidad tuya. Tú haces como hijo lo que tienes que hacer, que es glorificar a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Termino aquí. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, lo tengo en la palabra de Dios para todos, si quieres buscarlo, si quieres leerlo con nosotros. Versículo 6, primera de Pedro 2. Pues así también dice la Escritura, miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confíe en esa piedra no será defraudado. Pero para ustedes los que creen, esa piedra les dará honra. Pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Versículo 8. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Hay una señora que se dedica a la brujería, a la hechicería, a la santería y la magia disque blanca. Y se publica ahí en el grupo de Facebook todos los días. Ya tiene aburridos a mi esposa y a mí. Todos los días está, se leen las cartas españolas y que se lee la mano y que no sé qué, ya esto y el otro. Y a mí se me esposa, oye, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, pues hay que hacer algo. No podemos ver y callar, porque venimos a ser cómplices, ¿verdad? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y pues le mandé un mensaje, ¿verdad? Y privado, con mucho respeto, señora, discúlpeme, pero quiero compartirle
este principio que enseña Dios en la palabra, y ya le mandé ese versículo conocido de no consultarás agoreros, ni adivinadores, ni encantadores y eso, ¿verdad? Y ya le pongo después, el desconocimiento de la escritura no nos libra de pecado. A lo mejor usted no conoce este principio, pero mi obligación por conocerlo es decirle que usted con lo que hace está transgrediendo un principio de la palabra y puede acarrear condenación para su vida y para las personas que la visitan como cliente. Discúlpeme si se siente ofendida, pero lo hago en el amor del Señor Jesucristo, que también un día me abrió los ojos, y para que usted esté enterada, porque sobre aviso no hay engaño. Y si tiene alguna duda o alguna necesidad o alguna inquietud, con todo gusto estamos para servirle. Vivimos en Ámbar 105, somos el pastor Alejandro y Jacqueline Armendáriz. Y mi esposa se enoja porque, ay, ¿para qué le dan los nombres? Pues que nos conozca, pues que nos conoce el Señor. Y la señora pues, no me contestó, pero ahí se quedó el mensaje. Lo vio, lo leyó, y yo sé que la semilla ahí se queda sembrada. ¿Por qué? Porque no vuelve vacía. Porque entendemos que nuestra responsabilidad entonces es aprender a ser piedras de tropiezo. Así que pues cierro con este comentario, con este consejo, ¿verdad? Yo creo que aquí pues no necesitamos ser ministrados, es un consejo práctico, es una enseñanza práctica. Póngalo en práctica en todo aquello que haya recibido como papá, como mamá, como cabeza de familia, como líder o como encargado de algún área en tu trabajo. Los que son jóvenes, pues ya saben, tienen herramientas para cuando se casen y empiecen a tener hijos, ya saben cómo ejercer la disciplina de acuerdo a la palabra de Dios, y que nunca nos falte la mano, nunca nos falle la mano, ni nunca nos falle el carácter. ¿Para qué? Para ejercer disciplina. Y si tenemos que estorbar, tengamos que estorbar. Y los hijos siempre te van a decir, ándale papá, y que mira, y que te prometo, y que ya es la última vez. Es que ya te había explicado como 3 veces y te lo advertí, te lo dije, ándale papá, por favorcito, ya la última. Bueno, ándale pues, lárguese. Bueno, pues ese, ándale pues, váyase. Te va a decir que no lo va a volver que no lo va a obedecer y que lo va a seguir haciendo. Entonces seamos firmes. Si vamos a hacer estorbo y si vamos a hacer piedra de tropiezo, y si vamos a ser de bendición para nuestros hijos, para nuestras generaciones, pues seámoslo, vivamos en ese entendimiento.